Mi nombre es Ricardo Hernández, y a través de las manos generosas de esta medium que me presta su energía, vengo hasta ustedes para compartir mi historia. Una historia que comenzó en vida en las calles polvorientas de Guadalajara, México, y que continúa ahora en esta dimensión espiritual donde habito. Yo era un hombre sencillo, de manos encallecidas por el trabajo honesto. Durante 15 años trabajé como mecánico en el taller del señor Ramírez, en el barrio de Santa Tere, reparando los coches viejos que llegaban a nosotros como pacientes desahuciados. Mi especialidad eran los motores antiguos, aquellos Volkswagen Escarabajo que parecían eternos y los Chevrolet de los años 80 que resistían al tiempo con la terquedad típica de nuestra gente. Mi vida verdadera, sin embargo, comenzaba cuando llegaba a casa, en la pequeña casa de adobe pintada de azul que compramos con tanto sacrificio en la colonia Oblatos. Allí me esperaba Carmen, mi esposa desde hacía 18 años, con sus ojos castaños que siempre brillaban cuando yo cruzaba el portón de hierro forjado que yo mismo había instalado. Carmen trabajaba como costurera, y sus manos delicadas creaban verdaderas obras de arte en los vestidos de novia y las ropas de bautizo que las vecinas le encargaban. Diego, nuestro primogénito de 16 años, era mi orgullo y mi preocupación constante. Alto y delgado como yo, había heredado mi terquedad, pero también la inteligencia de su madre. Estudiaba en el Preparatorio Regional de Jalisco y soñaba con ser ingeniero. Yo veía en él la realización de los sueños que nunca pude tener, pues tuve que dejar los estudios temprano para ayudar a mi familia. Diego tocaba la guitarra las tardes de domingo, y su voz joven llenaba nuestra casa con boleros y rancheras que había aprendido del abuelo materno. Nuestra pequeña Sofía, de 12 años, era la luz de mis ojos, con su cabello rizado siempre adornado con cintas de colores, y su sonrisa traviesa transformaba cualquier día difícil en motivo de alegría. Sofía amaba bailar folclore mexicano en la escuela y coleccionaba estampitas de la Virgen de Guadalupe, que guardaba en una cajita de madera que yo había hecho para ella en mi tiempo libre. Nuestra rutina era simple y preciosa. Nos levantábamos a las 5:30 de la mañana con la campana de la iglesia de San Juan de Dios tocando el primer llamado a misa. Carmen preparaba el café con leche bien fuerte y las tortillas calientitas, mientras yo ayudaba a los niños con los uniformes escolares. Diego siempre se quejaba del horario, pero Sofía canturreaba mientras se cepillaba los dientes, su energía matinal contagiando a toda la casa. Los domingos, nuestra tradición sagrada era visitar a mi suegra, doña Esperanza, una señora de 82 años que vivía sola en una casa aún más pequeña que la nuestra, pero siempre llena del aroma de mole y tamales. Ella contaba historias de cuando Guadalajara era diferente, cuando las calles eran de tierra y los tranvías aún cruzaban la ciudad. Era ella quien nos enseñaba sobre los santos, sobre las oraciones poderosas y sobre la importancia de mantener a la familia unida. Yo no era un hombre rico en dinero, pero me sentía el más próspero de los hombres. Tenía una familia que me amaba, trabajo honesto, salud y fe en Nuestra Señora de Guadalupe, cuya imagen presidía nuestra sala modesta. Todas las noches, antes de dormir, yo agradecía por un día más de paz al lado de mis tesoros. Carmen y yo soñábamos con ampliar la casa, quizá construir una habitación más para que Diego y Sofía no tuvieran que compartir el espacio por mucho más tiempo. Planeábamos también un viaje a Puerto Vallarta para que los niños conocieran el mar. Eran sueños simples, pero que nos calentaban el corazón durante los meses fríos de Guadalajara. Me encantaba llegar a casa al final de la tarde, cuando el sol dorado del altiplano mexicano pintaba nuestra pequeña calle con tonos de miel. El olor de la cena de Carmen mezclado con el perfume de las flores de bugambilia que cultivaba en el pequeño jardín del frente creaba una atmósfera que, ahora lo entiendo, era el propio paraíso terrenal. Nunca imaginé que aquella vida simple y feliz sería interrumpida de forma tan brutal. Nunca pensé que mi amor por ellos me llevaría a tomar la decisión más difícil y definitiva de mi existencia. Pero esa es una historia que necesito contar despacio, pues aún me duele en el alma,
incluso aquí en esta dimensión donde habito ahora. Por ahora, quiero que conozcan quién era yo. Ricardo Hernández, mecánico, esposo, padre, un hombre que amaba a su familia por encima de cualquier cosa en este mundo y en el otro. Era un martes, 15 de septiembre de 2020. Recuerdo la fecha porque era víspera del Día de la Independencia de México, y Carmen había preparado chiles en nogada para celebrarlo en familia. El aroma de los pimientos rellenos con picadillo de carne y frutas aún perfumaba nuestra casa cuando decidimos recogernos más temprano, pues al día siguiente habría festividades en la plaza central y queríamos despertar con ánimo. Diego había terminado de estudiar para un examen de matemáticas y había ayudado a Sofía con la tarea de historia sobre los héroes de la patria. Yo estaba reparando una pequeña fuga en el fregadero de la cocina cuando Carmen me llamó para irnos a dormir. «Mañana será un día largo, mi amor», me dijo con esa sonrisa cansada pero feliz de quien ha tenido un día productivo. Eran casi las 11 de la noche cuando nos acostamos. Carmen se durmió rápidamente a mi lado, su respiración suave y regular, tranquilizándome como siempre lo hacía. Yo estaba casi quedándome dormido cuando escuché un ruido extraño que venía del patio trasero. Un sonido metálico, como si alguien estuviera manipulando la cerradura del portón que daba al callejón. Me levanté despacio, intentando no despertar a Carmen. Pensé que podría ser un gato o perro del vecindario. Nuestra casa quedaba al final de una calle sin salida, un lugar generalmente tranquilo, donde todos se conocían desde hacía años. Caminé descalzo hasta la ventana de la sala y espié a través de la cortina de crochet que mi suegra había hecho para nosotros. Fue entonces cuando vi 3 siluetas en el patio, hombres encapuchados, intentando forzar la puerta trasera de la cocina. Mi corazón se aceleró. Sentí la sangre helarse en mis venas mientras la realidad me golpeaba como un puño en el estómago. Unos ladrones habían invadido nuestra propiedad. Mi primera reacción fue correr al cuarto y despertar a Carmen, pero en medio del pasillo me detuve. Si despertaba a toda la familia, los niños podían gritar, podían desesperarse. Pensé rápidamente, quizá era mejor ir yo solo hacia ellos, ofrecer lo poco que teníamos, el dinero que guardábamos en una lata en la despensa, mi cartera, el viejo radio de la sala, quizá así se irían sin hacerle daño a nadie. Volví a la sala y vi que ya habían logrado forzar la puerta de la cocina. El corazón me latía tan fuerte que estaba seguro de que podían escucharlo. Respiré hondo. Pensé en Nuestra Señora de Guadalupe y caminé hacia la cocina. ¿Qué buscan, señores?, pregunté con la voz más firme que pude reunir. Los 3 hombres se volvieron hacia mí. Eran jóvenes, quizá de la edad de Diego, y sus ojos tenían esa dureza fría que yo había visto algunas veces en las calles del centro de la ciudad. Uno de ellos sostenía un cuchillo grande, de esos que se usan para cortar carne. Otro empuñaba un pedazo de tubo de hierro. «Todo el dinero, viejo. Y las joyas de tu mujer», dijo el que parecía ser el líder, un muchacho delgado, con una cicatriz en el rostro. «No queremos lastimar a nadie, pero si te resistes». Está bien, respondí levantando las manos. «Voy a traer todo lo que tenemos. Mi familia está durmiendo. Por favor, no los despierten». Fui a la despensa y tomé nuestra pequeña reserva de emergencia, 1,200 pesos que habíamos conseguido ahorrar para el material escolar de los niños. Entregué el dinero y mi cartera, que tenía apenas unos pesos más. «¿Esto es todo?», preguntó el líder, contando los billetes con desprecio. «¿Te burlas de nosotros? Una casa como esta, ¿y solo traes esto?». «Es todo lo que tenemos, se los juro», respondí sintiendo crecer la desesperación. «Somos gente trabajadora, pero no tenemos mucho». Fue entonces cuando escuché la voz de Sofía llamando desde el pasillo. «¿Papá? ¿Qué pasa?». Mi hija apareció en la entrada de la cocina con su pijama rosa de unicornios, frotándose los ojos con el puño pequeño. Cuando vio a los 3 hombres, sus ojos se abrieron de terror y soltó un grito que me desgarró el alma. «¡Corre, mija! ¡Corre al cuarto de mamá!», grité, pero ya era tarde. Uno de los invasores se había movido hacia ella. «La niña linda», dijo el hombre del cuchillo con una sonrisa
que me heló la sangre. Seguro que papá tiene más dinero escondido para proteger a su princesita. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Ya no se trataba del dinero, ni de nuestras pocas pertenencias. Se trataba de mi hija, de la mirada de terror en sus ojos, de ese hombre acercándose a ella con intenciones que no quería ni imaginar. «Aléjate de mi hija», rugí con una voz que no reconocí como mía. Sin pensar en las consecuencias, me lancé contra el hombre del cuchillo. Lo que sucedió después fue confuso y violento. Recuerdo haber luchado, haber intentado proteger a Sofía mientras Carmen gritaba desde el cuarto y Diego aparecía en el pasillo. Recuerdo el dolor cuando el cuchillo me perforó el pecho, la sensación cálida de la sangre manchando mi camiseta blanca, pero incluso cayendo, incluso sintiendo que mis fuerzas se desvanecían, seguí luchando, porque no iban a tocar a mi familia, no mientras me quedara un último suspiro que dar. Lo último que vi fue a Carmen corriendo hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas, y a Sofía llorando, aferrada a su hermano. Lo último que escuché fueron las sirenas de la policía acercándose. Algún vecino había llamado a las autoridades. Y entonces todo se oscureció. Morí como viví, protegiendo a quienes amaba más que a mi propia vida. Aún no sabía que esa elección, ese último acto de amor paternal, definiría no solo el final de mi vida terrenal, sino el comienzo de una misión mucho mayor al otro lado del velo. Lo primero que experimenté fue una extraña sensación de ligereza, como si hubiese dejado de cargar un peso que no sabía que existía. El dolor había desaparecido por completo. Ya no sentía el frío del cuchillo en mi pecho, ni el sabor metálico de la sangre en mi boca. Era como despertar de una pesadilla terrible para descubrir que flotaba en un mar de paz. Abrí los ojos, o al menos eso creí, y me encontré en un lugar que no podía describir con palabras terrenales. No era oscuro ni claro, no era cálido ni frío. Era simplemente perfecto, en una armonía que mi mente humana jamás había experimentado. A mi alrededor, una luz dorada y suave latía con vida propia, sin dañar la vista, pero llenando cada partícula de mi ser con una sensación de amor incondicional. «Ricardo», escuché una voz que pareció brotar no del aire, sino desde dentro de mi propia alma. Me giré y vi una figura acercándose a mí. Era un hombre de aspecto sereno, vestido con ropas sencillas, pero que irradiaban una luz propia. Sus ojos contenían una sabiduría infinita y un amor que me recordó la mirada de mi abuela cuando era niño y me consolaba después de una pesadilla. «¿Dónde estoy?», pregunté, y me sorprendí al descubrir que mi voz sonaba diferente, más clara, sin las asperezas que el trabajo pesado había dado a mis cuerdas vocales a lo largo de los años. «Estás en casa, mi hermano», respondió la entidad con una sonrisa que iluminó aún más el entorno. «Mi nombre es Fray Miguel, y soy uno de los responsables de auxiliar a quienes hacen la transición como tú lo hiciste, con coraje y amor». Los recuerdos de la noche terrible comenzaron a regresar en oleadas. Carmen, Sofía, Diego, los invasores, la lucha, el dolor, mi familia. Grité sintiendo que el desespero se apoderaba de mí nuevamente. «Tengo que volver, no puedo dejarlos solos». Fray Miguel se acercó y puso una mano sobre mi hombro. Inmediatamente, una paz profunda me invadió, pero no era la paz de la resignación, era la paz de quien comprende que existe algo mayor en funcionamiento. «¿Tu familia está bien, Ricardo?» Los invasores huyeron al escuchar las sirenas. Carmen y los niños están a salvo. Pero tú hiciste una elección en el momento más crucial. Elegiste el amor sobre el miedo, el sacrificio sobre la autopreservación, y esa elección abrió para ti posibilidades que pocos reciben. A nuestro alrededor, el espacio comenzó a transformarse. Vi imágenes formarse en el aire dorado, mi casa, Carmen llorando sobre mi cuerpo, Diego intentando ser fuerte para su madre y hermana, Sofía preguntando cuándo volvería papá. Cada imagen era como una puñalada al corazón, si es que aún tenía uno. «Ellos me necesitan», dije con la voz quebrada. «Carmen no sabe cómo pagará las cuentas sola. Diego aún es muy joven para ser el hombre de la casa. Y Sofía,
Mi pequeña princesa apenas entiende lo que pasó. Y es precisamente por eso que estás aquí conmigo ahora, explicó Fray Miguel. Cuando alguien muere en un acto de amor puro, especialmente protegiendo a su familia, queda habilitado para una misión especial. Puedes elegir seguir adelante hacia tus próximas experiencias evolutivas, o puedes permanecer cerca del plano terrenal por un tiempo, aprendiendo a proteger y guiar a tu familia desde esta dimensión. La posibilidad hizo que mi espíritu se iluminara. ¿Puedo realmente hacer eso? ¿Puedo seguir cuidándolos? Puedes, pero no será fácil, advirtió Fray Miguel. Aprenderás a influir sutilmente en las situaciones, a enviar inspiración, a proteger del peligro. Pero nunca más podrás abrazarlos físicamente, nunca más podrás sentarte a la mesa con ellos o besar sus frentes antes de dormir. Es un camino de amor, pero también de renuncia. No había decisión que tomar. Mi familia era mi vida, y si podía seguir cuidando de ellos de alguna forma, eso era lo que haría. Acepto, dije sin dudar. Enséñame cómo protegerlos desde aquí. Fray Miguel sonrió y extendió sus manos. Cuando las toqué, sentí una oleada de conocimiento fluir a través de mí. Comprendí que ya no estaba limitado por un cuerpo físico, que podía moverme a la velocidad del pensamiento, que podía percibir peligros antes de que se materializaran. Entendí que existían leyes espirituales que regían cómo podía interactuar con el mundo material, pero que el amor verdadero siempre encontraba un camino. Recuerda siempre, dijo Fray Miguel, mientras su figura comenzaba a desvanecerse, el amor es la fuerza más poderosa del universo, transciende la muerte, transciende las dimensiones. Tu familia siente tu amor, aunque no comprendan de dónde proviene. Y tú aprenderás a canalizarlo de formas que ni imaginas. Antes de que desapareciera completamente, apareció a mi lado una mujer anciana de rostro bondadoso, vestida con un rebozo azul tradicional mexicano. Sus ojos brillaban con lágrimas de alegría. ¿Abuela Rosa?, pregunté incrédulo. Era mi abuela paterna, que había muerto cuando yo tenía apenas 12 años. Sí, mijo, dijo ella abrazándome con una ternura que hizo temblar a mi espíritu de emoción. Vine a acompañarte en esta nueva etapa. Yo también cuidé de ustedes desde aquí después de mi partida. Ahora te enseñaré todo lo que aprendí. Así comencé mi nueva existencia como guardián espiritual de mi familia. Ya no era Ricardo Hernández, el mecánico. Ahora era Ricardo Hernández, el protector invisible, el ángel de la guarda que velaría por Carmen, Diego y Sofía hasta que nos reencontráramos nuevamente en el momento indicado. La muerte, descubrí, no era un final. Era apenas el inicio de una forma diferente de amar. Mi abuela Rosa me llevó a un lugar que ella llamaba aula de transición, aunque no era exactamente un lugar físico como los conocemos. Era más bien un estado de conciencia donde podía aprender las leyes que regían mi nueva condición. Allí comprendí que no estaba solo. Había otros espíritus como yo, padres y madres, que habían elegido permanecer cerca de sus familias terrenales. «Mijo», dijo mi abuela, con esa paciencia infinita que siempre la caracterizó, «lo primero que debes entender es que ya no tienes un cuerpo como antes, pero tu espíritu tiene una energía muy poderosa. Esa energía se alimenta del amor que sientes por tu familia, pero también se fortalece con tu fe y tu determinación. Ella me enseñó que podía materializarme parcialmente en momentos de extremo peligro, que podía influir en aparatos eléctricos cuando fuera necesario, y que podía plantar intuiciones y presentimientos en la mente de quienes amaba. Pero todo eso requería práctica y, sobre todo, autocontrol emocional. La desesperación y la angustia debilitan tu poder, explicó Rosa. El amor sereno y la confianza en Dios lo fortalecen. Mis primeros intentos de comunicación con mi familia fueron desastres completos. Aún en el velorio, intenté abrazar a Carmen mientras ella lloraba frente a mi ataúd. En vez de eso, solo logré que sintiera un frío súbito que la hizo temblar aún más. Sofía, que siempre fue sensible, miró alrededor asustada y le preguntó a su madre si había sentido algo raro.
Durante la misa de cuerpo presente en la iglesia de San Juan de Dios, donde Diego había sido monaguillo desde pequeño, traté de hacer que las velas del altar brillaran con más fuerza como señal de mi presencia. Apenas conseguí que una de ellas parpadeara de forma irregular, haciendo que el padre interrumpiera la ceremonia por unos segundos para revisar si había un problema con la cera. Tras el entierro en el panteón de Mezquitán, seguí a mi familia a casa e intenté desesperadamente mover objetos para mostrar que estaba allí. Conseguí que una taza de café temblara sobre la mesa de la cocina, pero Carmen pensó que era por los temblores que sentía desde el shock. Cuando intenté tocar las teclas del viejo piano de Sofía para interpretar Las Mañanitas, su canción favorita que yo solía tararearle, solo logré producir 2 notas desafinadas que asustaron a la niña. «Papá Ricardo», rió mi abuela cuando regresé a nuestro plano frustrado y exhausto, «¿crees que vas a aprender en un día lo que a mí me tomó meses dominar? Paciencia, mijo. Todo tiene su tiempo». Y tenía razón. En las semanas siguientes, comencé a practicar con ejercicios pequeños. Aprendí a concentrar mi energía para hacer que una hoja se moviera cuando no había viento, o para que el viejo radio de la cocina pusiera una canción específica que pudiera traer consuelo a Carmen. Descubrí que era más fácil influir en las cosas cuando mi familia dormía, porque sus mentes estaban más receptivas en estado de sueño. Mi primera victoria real llegó 3 semanas después de mi muerte. Carmen estaba en la cocina preparando el desayuno, llorando en silencio mientras hacía solo 3 tazas en vez de las 4 habituales. Concentré toda mi energía y logré que el aroma del café quedara exactamente como a ella le gustaba, fuerte y con un toque de canela, como yo siempre lo preparaba los domingos. Carmen dejó de llorar por un momento, respiró hondo y murmuró: «Huele como cuando Ricardo lo hacía». Fue la primera señal de que quizás, solo quizás, podía sentir mi presencia de alguna manera. Con Diego, las cosas eran más complicadas. Mi hijo se había convertido en el hombre de la casa de la noche a la mañana, y su dolor se manifestaba como rabia. Daba portazos, gritaba a su madre cuando ella sugería pedir ayuda a la familia, y rechazaba cualquier tipo de consuelo. Una noche lo encontré en el patio trasero, exactamente donde yo había muerto, gritando al cielo: «¿Por qué te fuiste, papá? ¿Por qué nos dejaste solos?». Intenté tocarlo, envolverlo como en un abrazo invisible, pero mi energía estaba demasiado agitada por la emoción y solo logré que sintiera más frío. Diego pensó que se estaba resfriando y entró en la casa, cerrando la puerta de un golpe. Fue mi abuela quien me enseñó el secreto. Para llegar al corazón de alguien muy dolido, tienes que esperar el momento en que su defensa esté baja. Un momento de vulnerabilidad, de saudade pura, sin rabia. Ese momento llegó el miércoles siguiente. Diego estaba en su cuarto, fingiendo hacer la tarea, pero en realidad miraba una foto nuestra de cuando fuimos a pescar al lago de Chapala el año anterior. Vi lágrimas correr por su rostro mientras trazaba mi imagen en la fotografía con el dedo. Concentré toda mi energía en el amor que sentía por él, en todos los recuerdos buenos que teníamos juntos. Lentamente, conseguí que la música que sonaba en su celular cambiara a La Llorona, una canción que yo siempre le cantaba cuando era pequeño y tenía pesadillas. Diego se enderezó, miró el celular confundido y luego la foto. «Papá», susurró, «¿eres tú?». Usando toda mi fuerza espiritual, logré que la lámpara del cuarto parpadeara 2 veces, una vez para sí, como habíamos acordado en juegos cuando él era niño. Por primera vez desde mi muerte, vi a mi hijo sonreír. Con Sofía, la comunicación fue más natural. Los niños, aprendí, son naturalmente más abiertos al mundo espiritual. Una mañana estaba jugando sola en el patio con sus muñecas, haciendo una fiesta de té imaginaria. Automáticamente, puso una taza extra en la mesa pequeña de plástico. «Esta es para mi papá», le dijo a sus muñecas. «Él siempre viene a tomar té conmigo, pero ahora es invisible». Mi corazón espiritual se llenó de emoción, me concentré
y logré que una de las hojas de la bugambilia de Carmen cayera justo dentro de la taza destinada a mí. Sofía aplaudió de alegría. «Sabía que estabas aquí, papá». «Mamá dice que estás en el cielo, pero yo sé que también estás con nosotros». Estaba aprendiendo lentamente pero con determinación. Cada pequeña señal que conseguía enviar, cada momento de consuelo que podía brindar, era una victoria. Pero también estaba descubriendo que existían fuerzas en el mundo espiritual que no querían que yo tuviera éxito en mi misión. Había otros espíritus, menos evolucionados, que veían mi conexión con el mundo físico como una oportunidad para causar problemas. Y había momentos en los que mi propia angustia de no poder abrazar físicamente a mi familia me debilitaba tanto que casi desistía. Pero siempre que eso pasaba, recordaba las palabras de Fray Miguel: «El amor es la fuerza más poderosa del universo». Y mi amor por Carmen, Diego y Sofía era lo bastante fuerte para superar cualquier obstáculo, fuera en este mundo o en el otro. La escuela espiritual apenas comenzaba, y yo era un alumno decidido a graduarse con honores. Tras 2 meses aprendiendo a controlar mi energía espiritual, comencé a desarrollar métodos más sofisticados para comunicarme con mi familia. Mi abuela Rosa me enseñó que cada persona tiene una frecuencia distinta, como si fueran emisoras de radio, y que necesitaba sintonizar con cada una de ellas de forma específica para enviar mis señales de amor y protección. Con Carmen, descubrí que era más receptiva a través de los sueños. Durante sus noches de sueño agitado, me acercaba a su mente subconsciente y plantaba imágenes reconfortantes. La primera vez que lo logré con éxito, Carmen soñó que estábamos bailando en la cocina al son de «Bésame mucho», como hacíamos en los primeros años de matrimonio. Ella despertó sonriendo por primera vez desde mi muerte y, sin entender por qué, preparó el café tarareando la melodía. «Qué extraño», murmuró para sí misma mientras removía el azúcar. Hace tanto tiempo que no recordaba esa canción. Pero los sueños eran solo el inicio. Aprendí a usar los olores para despertar recuerdos afectivos. Cuando Carmen estaba particularmente triste, concentraba mi energía para que el aroma de las rosas del patio se intensificara, o para que el perfume del aceite de motor, que ella siempre decía que era mi perfume, apareciera sutilmente en la casa. Una tarde, mientras doblaba mi ropa vieja que aún guardaba en el armario, logré que mi camisa favorita exhalara el olor del jabón que yo siempre usaba. Carmen la abrazó contra el pecho y lloró. Pero eran lágrimas distintas, lágrimas de una añoranza dulce, no de desesperación. Diego seguía siendo el más resistente a mis señales, su dolor transformado en una armadura de escepticismo, pero descubrí que era vulnerable a través de la música. Mi hijo había heredado mi amor por las canciones antiguas, y yo aprendí a manipular el viejo radio del taller, donde había empezado a trabajar medio tiempo para ayudar con los gastos del hogar. Una tarde, cuando Diego estaba particularmente frustrado intentando reparar el motor de un Tsuru 92 que se negaba a arrancar, comencé a hacer sonar La Malagueña en el radio, la canción que siempre silbaba cuando enfrentaba un problema mecánico difícil. Diego dejó de hacer lo que estaba haciendo, miró el aparato y dijo: «Papá siempre decía que esta canción le traía suerte con los motores difíciles». Y como si fuera magia, o quizá porque realmente ayudé un poco, el motor encendió al primer intento. Diego miró al cielo y murmuró un «gracias», tan bajo que solo yo pude escuchar. Con Sofía, mi comunicación se volvió casi constante. Mi hija menor tenía una sensibilidad natural al mundo espiritual que me sorprendía. Comenzó a dejar dibujos debajo de mi foto en la sala, dibujos donde siempre aparecíamos juntos, a veces yo con alas de ángel, a veces simplemente de la mano en un campo de flores. «Mamá», dijo una mañana mientras tomaba café con leche, «papá me visitó anoche en sueños. Dice que está aprendiendo a ser un ángel de la guarda para nosotras». Carmen, que aún luchaba por aceptar cualquier cosa relacionada con lo sobrenatural, respondió con la paciencia forzada de quien no quiere romper la inocencia de su hija. «Los sueños son muy especiales, mija, pero papá está en el cielo.
Sí está en el cielo, asintió Sofía con la lógica irrefutable de los niños. Pero también está aquí. Ayer me ayudó a encontrar mi muñeca favorita debajo de la cama. Y era cierto. Yo había movido la muñeca intencionalmente a un lugar donde Sofía pudiera hallarla. Después de verla buscarla durante 1 hora, casi al borde del llanto. Pero quizás mi señal más poderosa fue a través de las fotografías. Descubrí que podía hacer pequeñas alteraciones en las imágenes, no cambiarlas físicamente, sino lograr que las personas percibieran detalles que antes pasaban desapercibidos. Una noche, Carmen revisaba nuestro álbum de bodas, tocando delicadamente mi rostro en las fotos. Concentré toda mi energía en una imagen específica donde yo le susurraba algo al oído durante nuestro primer baile. No me había fijado en esa foto antes, murmuró Carmen, examinando la imagen con más atención. ¿Qué me estarías diciendo? En esa foto, yo decía, te amaré por toda la eternidad. Y de algún modo, Carmen recordó esas palabras exactas en ese instante. Cerró los ojos y sentí su alma conectarse con la mía por unos preciosos segundos. Aprendí también a usar las coincidencias significativas. Cuando Carmen enfrentaba una decisión difícil sobre el trabajo o los niños, influenciaba pequeños eventos para guiarla en la dirección correcta. Si necesitaba dinero extra, hacía que una clienta previamente cancelada llamara pidiendo un vestido a medida. Si Sofía se sentía triste en la escuela, me las ingeniaba para que su maestra favorita apareciera justo en el patio durante el recreo. Diego empezó a notar estas coincidencias también. Es como si papá siguiera cuidándonos, comentó una tarde a Carmen después de que surgiera una oportunidad de empleo en el taller del señor Ramírez, justo cuando más necesitaban ingresos. No digas esas cosas, respondió Carmen, pero su voz ya no tenía la firmeza de antes. Empezaba a cuestionar su propia incredulidad. Mi momento de mayor triunfo llegó en el cumpleaños de Sofía. Cumplía 13 años, y Carmen hacía todo lo posible por organizar algo especial, a pesar de las dificultades económicas. Mi hija solo había pedido una cosa, que pudieran poner las mañanitas, como yo siempre hacía en sus cumpleaños. Aquella mañana reuní toda mi energía espiritual y me concentré en el radio de la cocina. Cuando Carmen y Diego comenzaron a cantar el cumpleaños, logré que la estación cambiara automáticamente a una versión instrumental de Las Mañanitas en el momento exacto. Sofía sonrió entre lágrimas y dijo en voz alta, «Gracias por cantar conmigo, papá». Esta vez, ni Diego pudo contener las lágrimas, y Carmen, finalmente, susurró al aire, «Si realmente estás ahí, Ricardo, gracias por no abandonarnos». Era todo lo que necesitaba oír. Mi familia comenzaba a aceptar que el amor realmente trasciende la muerte y que yo nunca, jamás los abandonaría. Pero aún estaba aprendiendo que proteger a quienes amamos a veces requiere más que señales cariñosas. A veces exige intervenciones más directas y valientes. Y ese aprendizaje apenas comenzaba. 6 meses después de mi partida, Carmen enfrentaba la más cruel de las realidades para una viuda joven en México. La soledad no era solo emocional, también era financiera y social. Mi esposa, que siempre había estado protegida por mi presencia, ahora descubría cuán vulnerable puede ser una mujer sola en nuestra sociedad. La primera gran prueba de mi capacidad de protección espiritual llegó cuando el casero de nuestra casa, don Aurelio, se presentó en la puerta una tarde de martes. Era un hombre gordo y desagradable, que siempre me había mirado con desconfianza cuando pagaba el alquiler, como si sospechara que no merecía vivir en una de sus propiedades. «Señora Carmen», dijo con esa voz aceitosa que siempre me molestó, «lamento mucho la pérdida de su esposo, pero los negocios son los negocios. Sin el sueldo de Ricardo, ¿cómo va a pagar la renta?». Carmen estaba en la cocina lavando platos cuando llegó y vi cómo le temblaban ligeramente las manos al secar una taza. «Don Aurelio, he estado pagando puntualmente cada mes. Mi trabajo de costurera y el empleo de medio tiempo de Diego nos permiten cubrir todos los gastos». «Sí, por ahora», respondió él.
sus ojillos recorriendo nuestra sala modesta como si evaluara qué podía confiscar. Pero una mujer sola con 2 hijos es un riesgo que no estoy dispuesto a tomar. Necesito que me garantice 3 meses de renta por adelantado, o tendrá que buscar otro lugar. Sentí mi energía espiritual hervir de rabia. 3 meses de renta anticipados representaban casi 5,000 pesos. Dinero que Carmen simplemente no tenía. Era pura extorsión, aprovechándose de su vulnerabilidad. Carmen intentó negociar, ofreciendo pagar un mes adicional como garantía, pero don Aurelio fue inflexible. 2 semanas, señora, 2 semanas para conseguir el dinero o para mudarse. Después de que se fue, Carmen se sentó en nuestro viejo sillón y lloró como no lo había hecho desde mi funeral. ¿Qué voy a hacer, Ricardo?, preguntó al aire, mirando mi foto sobre la mesita lateral. ¿Cómo voy a conseguir tanto dinero? No puedo sacar a los niños de esta casa, de esta escuela, de todos sus recuerdos contigo. Esa noche, mientras mi familia dormía, regresé al plano espiritual y busqué a mi abuela Rosa. Abuela, necesito ayuda. Ese hombre quiere aprovecharse de Carmen y yo no sé cómo protegerla desde aquí. Mi abuela, con su infinita sabiduría, me llevó ante un grupo de entidades más experimentadas que habían enfrentado situaciones similares. Allí conocí al espíritu de don Fernando, un hombre que había muerto defendiendo su hacienda de invasores durante la Revolución Mexicana y que había aprendido a influir en asuntos legales y financieros desde el plano espiritual. «Muchacho», me dijo don Fernando con su voz áspera de revolucionario, «la justicia terrenal a veces necesita un empujoncito del más allá. Te voy a enseñar cómo sembrar intuiciones en las personas correctas para que ayuden a tu familia». Durante los 3 días siguientes, trabajé incansablemente, siguiendo las instrucciones de don Fernando. Primero, influí en la mente de la señora Esperanza, nuestra vecina anciana, que siempre había tenido un gran cariño por Carmen. Planté en ella la intuición de que debía hablar con su sobrina Laura, quien trabajaba como abogada en una oficina del centro de Guadalajara. Cuando la señora Esperanza mencionó casualmente la situación de Carmen a su sobrina, Laura se interesó de inmediato. «Eso no es legal, tía», dijo. «Un propietario no puede exigir 3 meses por adelantado a una inquilina que siempre ha pagado puntualmente. Voy a hablar con la señora Carmen». Pero no me detuve ahí. Descubrí que don Aurelio tenía varios problemas legales pendientes. No pagaba impuestos adecuadamente por sus propiedades y había construido 2 cuartos adicionales en otra casa sin permiso del municipio. A través de una serie de coincidencias, hice que un inspector fiscal decidiera realizar una auditoría sorpresa precisamente en sus propiedades esa misma semana. El golpe final lo di al influir en la mente del padre de la iglesia de San Juan de Dios, donde Diego había sido monaguillo. Planté en él la inspiración de visitar a las familias de la comunidad que enfrentaban dificultades. Cuando llegó a nuestra casa y Carmen le contó la situación, el padre quedó indignado. «Eso no es cristiano, hija», dijo el padre González con voz firme. «Don Aurelio viene a misa todos los domingos, pero parece que se le olvidan las enseñanzas de Cristo cuando se trata de sus inquilinos». El domingo siguiente, durante la misa, el padre dio un sermón sobre la importancia de ayudar a las viudas y a los huérfanos, mirando directamente a don Aurelio varias veces mientras hablaba. «¿De qué sirve rezar todos los domingos si entre semana nos aprovechamos de los más vulnerables?», preguntó, haciendo que toda la congregación mirara en dirección al casero. Don Aurelio se puso rojo de vergüenza y furia, pero peor fue cuando Laura apareció en su casa el lunes siguiente con una notificación legal. «Señor Aurelio, lo que está haciendo con la familia Hernández es ilegal. Además, me informaron que tiene varios asuntos pendientes con Hacienda y con el municipio. ¿No le parece que sería mejor resolver esto de manera amistosa?» La presión social y legal finalmente quebró la avaricia de don Aurelio. El martes se presentó en nuestra casa con la cola entre las piernas, muy diferente de la arrogancia de la semana anterior. «Señora Carmen», dijo sin mirarla a los ojos,
He reconsiderado la situación. Usted siempre ha sido una buena inquilina y... Bueno, podemos mantener el acuerdo original. Carmen se sintió tan aliviada que comenzó a llorar ahí mismo en la puerta. Gracias, don Aurelio. No sabe cuánto significa esto para nosotros. Después de que se fue, Carmen se sentó en la sala y miró mi foto durante un largo rato. No sé si es coincidencia o si realmente estás cuidándonos desde el cielo, Ricardo, dijo con voz suave. Pero siento que alguien está velando por nosotros. Me acerqué lo más que pude a ella, envolviéndola con toda mi energía amorosa. Por un momento sentí que realmente podía percibir mi presencia. Cerró los ojos y respiró profundamente, como si inhalara no solo aire, sino paz y seguridad. Gracias, susurró. Sea quien sea que nos está protegiendo. Gracias. Era solo el principio. En los meses siguientes, tuve que intervenir cuando el jefe del taller donde trabajaba Diego intentó pagarle menos de lo prometido, aprovechándose de su juventud. Tuve que proteger a Carmen de un cliente que se negaba a pagar por un vestido de novia que ella había cosido durante semanas. Y tuve que asegurar que Sofía recibiera la beca a la que se había postulado, incluso cuando parecía que su solicitud se había perdido entre la burocracia escolar. Cada victoria era pequeña, pero juntas formaban una red de protección alrededor de mi familia. Estaba aprendiendo que ser un protector espiritual no se trataba de grandes milagros. Se trataba de estar presente en cada pequeña batalla, en cada momento de vulnerabilidad, asegurándome de que quienes amaba nunca estuvieran verdaderamente solos. Carmen se estaba volviendo más fuerte, más segura. Aún sentía mi ausencia, aún lloraba por mi falta, pero descubría una fuerza interior que ni ella misma sabía que tenía. Y yo descubría que proteger a los que amamos es un trabajo que no termina con la muerte, solo cambia de forma. El mayor desafío de mi existencia espiritual vino cuando me di cuenta de que mis hijos estaban creciendo y enfrentando situaciones que jamás imaginé tener que observar desde el otro lado del velo. Diego, con 17 años, se convertía en hombre sin tener la guía paterna que tanto deseaba darle. Y Sofía, ahora con 14, empezaba a despertar a las cuestiones de la adolescencia que hacían que mi corazón espiritual se apretara de preocupación. Con Diego, mi primera gran intervención vino cuando comenzó a juntarse con un grupo de muchachos mayores del barrio. Eran jóvenes que habían abandonado la escuela y pasaban los días bebiendo cerveza en la esquina de la farmacia, hablando de negocios fáciles y luciendo zapatillas caras que claramente no habían comprado con trabajo honesto. Una tarde, mientras los observaba invisible desde el plano espiritual, vi a mi hijo conversando con esos muchachos cerca de la escuela. Le ofrecieron una oportunidad para ganar dinero fácil haciendo algunas entregas para ellos. Mi sangre espiritual se heló al comprender de qué se trataba. Eran narcotraficantes, reclutando menores para sus operaciones. Piénsalo, Diego, dijo el líder del grupo, un joven delgado con tatuajes en el cuello. Tu familia necesita dinero, ¿no? Tu mamá trabaja mucho y tu hermanita merece cosas bonitas. Solo serían algunas entregas, nada peligroso. Vi a mi hijo dudar. La oferta era tentadora para un joven que veía a su madre luchar para pagar las cuentas y que sentía el peso de ser el hombre de la casa, sin tener realmente las herramientas para hacerlo. Esa noche, Diego llegó más tarde de lo normal y fue directo a su cuarto. Lo seguí y vi que observaba una tarjeta con un número telefónico que uno de los chicos le había dado. Estaba claramente en conflicto. Una parte de él sabía que era incorrecto, pero otra veía una solución rápida para los problemas económicos de la familia. Concentré toda mi energía espiritual e hice que la radio de su habitación comenzara a tocar El Niño y la Verdad, de José Alfredo Jiménez, una canción que solía cantarle cuando era pequeño y que hablaba de la importancia de la honestidad. Diego miró la radio confundido, luego la foto que tenía conmigo en su escritorio. Papá, susurró, ¿qué harías tú en mi lugar? Usé toda mi fuerza para hacer que la lámpara de su cuarto parpadeara de forma rítmica, y luego logré mover una de las páginas del libro de matemáticas que estaba abierto sobre su mesa.
Una página que hablaba de problemas que tienen más de una solución. Diego entendió el mensaje, pero no fue suficiente. Al día siguiente, los muchachos presionaron a Diego más directamente. Uno incluso insinuó que sería una pena si algo le pasara a su familia si no cooperaba. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Busqué en el plano espiritual a otros guardianes como yo, específicamente aquellos con experiencia protegiendo a jóvenes de situaciones peligrosas. Así fue como conocí al espíritu del coronel Vázquez, un militar que había muerto combatiendo el narcotráfico y que ahora dedicaba su energía espiritual a proteger a jóvenes vulnerables. «Hijo», me dijo el coronel con su voz firme, «a veces la protección espiritual requiere medidas más directas. Te voy a enseñar cómo crear lo que llamamos intervenciones protectivas. Juntos, orquestamos una serie de eventos que alejaron a Diego de aquel grupo peligroso. Primero, hice que el señor Ramírez, dueño del taller donde Diego trabajaba medio tiempo, decidiera ofrecerle más horas y un mejor salario. Cuando Diego fue a contarles la novedad a los traficantes, perdieron el interés en él. Un joven con trabajo fijo y tiempo ocupado no era el tipo de recluta que buscaban. Después, el coronel Vázquez usó su influencia para que la policía recibiera una denuncia anónima sobre las actividades del grupo. En una redada inesperada, 3 de los muchachos fueron arrestados en flagrancia con drogas. El líder del grupo desapareció del barrio de la noche a la mañana, probablemente huyendo para evitar ser detenido. Diego se quedó impactado al enterarse de las detenciones. «Casi me meto en problemas serios», le confesó a Carmen esa noche. «Papá siempre decía que el dinero fácil al final siempre sale caro». Pero mi protección sobre Diego no terminó ahí. Meses después, cuando comenzó a interesarse por una chica de la escuela llamada Mariana, descubrí que ella estaba relacionada con otro grupo problemático. Esta vez, jóvenes que se especializaban en robos. Nuevamente, tuve que intervenir sutilmente, haciendo que Diego descubriera la verdad sobre ella antes de involucrarse demasiado. Con Sofía, los desafíos eran diferentes, pero igual de complejos. Mi hija menor se estaba convirtiendo en una joven bellísima y eso atraía atención indeseada. Cuando cumplió 14 años, comenzó a recibir insinuaciones de hombres mayores, incluyendo un profesor suplente de educación física que claramente tenía intenciones inapropiadas. Una tarde, vi a ese profesor, el señor Morales, ofrecerle ayuda extra a Sofía fuera de horario en la escuela. La forma en que la miraba me llenó de una rabia espiritual que hizo que todos los aparatos eléctricos de la escuela parpadearan simultáneamente. Sofía sintió un escalofrío e, instintivamente, rechazó la oferta. «Gracias, maestro, pero mi mamá me espera en casa», dijo ella, y sentí orgullo por la intuición que había desarrollado para detectar situaciones peligrosas. Pero el profesor insistió y comenzó a enviarle notas a Sofía, sugiriendo encuentros para estudiar. Fue entonces cuando decidí actuar más directamente. Durante una noche, logré acceder al ordenador de la dirección de la escuela y hacer que el historial del señor Morales apareciera en la pantalla del director, un historial que incluía denuncias por acoso en otras escuelas. Al día siguiente, el profesor fue despedido sin explicaciones públicas. Sofía llegó a casa contando que había desaparecido del colegio sin decir nada. «Qué extraño», comentó, «pero de alguna forma me siento más segura». Mi protección sobre Sofía también abarcaba sus amistades. Cuando empezó a salir con un grupo de chicas mayores que consumían drogas y faltaban a clases, tuve que encontrar una forma creativa de mostrarle el peligro de ese camino. Usé mi influencia espiritual para que la madre de una de esas chicas, Daniela, descubriera el consumo de su hija. El escándalo que siguió en la escuela sirvió como advertencia para Sofía, quien vio de primera mano las consecuencias de ese comportamiento. «No quiero terminar como Daniela», le confesó a Carmen una noche. «Papá siempre decía que las malas decisiones traen consecuencias que duran mucho tiempo, pero tal vez mi intervención más importante con ambos
fue en lo educativo. Diego estaba a punto de abandonar los estudios para trabajar a tiempo completo, pensando que era su deber como hombre de la casa. Usé toda mi influencia para que recibiera una beca parcial que le permitió continuar el preparatorio, y logré que el señor Ramírez ajustara sus horarios para que pudiera estudiar y trabajar. Con Sofía, cuando sus calificaciones comenzaron a caer porque estaba más interesada en redes sociales que en los estudios, orquesté una serie de eventos que despertaron nuevamente su interés por los libros. Hice que encontrara en la biblioteca una serie de novelas juveniles que sabía que le encantarían, e influí en su profesora de literatura para que creara un proyecto especial que aprovechaba los talentos artísticos de Sofía. Verlos crecer sin poder abrazarlos, sin poder sentarme con ellos para charlas de padre a hijo, era un dolor constante en mi alma. Pero cada vez que lograba protegerlos de un peligro, cada vez que los guiaba hacia una mejor decisión, sentía que mi misión como padre continuaba solo, de una forma distinta. Diego se estaba convirtiendo en un joven responsable y trabajador, con valores sólidos que lo protegerían en los años venideros. Sofía crecía con autoestima e intuición aguda, capaz de reconocer y evitar situaciones peligrosas. Aún me extrañaban, aún lloraban a veces recordando los momentos que compartimos, pero estaban aprendiendo que el amor de un padre no desaparece con la muerte, solo se transforma, se adapta, encuentra nuevas formas de manifestarse, y yo aprendía que ser padre es un trabajo eterno, que trasciende las barreras físicas y continúa a través de las dimensiones del amor incondicional. Han pasado ya 5 años desde aquella noche terrible que lo cambió todo para siempre. 5 años en los que he aprendido que la muerte no es un final, sino una transformación en la forma en que amamos y cuidamos a quienes dejamos atrás. Hoy, mientras hablo a través de esta médium generosa, puedo ver el resultado de todo este tiempo dedicado a proteger a mi familia desde el plano espiritual. Carmen ahora tiene 43 años y se ha convertido en una mujer completamente distinta de aquella que dejé llorando sobre mi cuerpo aquella madrugada de septiembre. La viuda frágil y asustada se transformó en una mujer fuerte, segura, dueña de su propio negocio de costura. Ha expandido su atelier y ahora tiene 3 empleadas trabajando con ella. Sus creaciones son buscadas por novias de todo Guadalajara y ha logrado comprar nuestra casita azul que antes alquilábamos a don Aurelio. Aún lleva nuestra alianza de matrimonio, aún guarda mis fotos por la casa, aún me habla cuando cree que nadie la escucha. Gracias, Ricardo. Susurra a veces cuando algo bueno ocurre. Sé que sigues cuidándonos. Y tienes razón. Nunca dejé de hacerlo. Nunca lo haré. Diego, mi hijo primogénito, ahora tiene 22 años y se ha graduado como ingeniero mecánico, cumpliendo el sueño que siempre tuve para él. Trabaja en una empresa aeronáutica y está comprometido con una joven maravillosa llamada Alejandra, una enfermera que conoció en la universidad. Planean casarse el próximo año, y ya estoy organizando en el plano espiritual para que sea una ceremonia perfecta. Diego aún percibe mi presencia a veces. Cuando enfrenta problemas técnicos complejos en el trabajo, se detiene, respira hondo y susurra: ¿Qué harías tú, papá? Y de alguna forma, la solución siempre aparece. Ha desarrollado una intuición mecánica extraordinaria que sus colegas admiran, sin saber que tiene un consultor espiritual invisible siempre a su lado. Sofía, mi pequeña princesa, ahora es una joven de 17 años que brilla con luz propia. Ha mantenido su sensibilidad espiritual y con frecuencia me ve en sus sueños. A través de esas visiones oníricas, hemos logrado mantener una conexión más directa. Está en su último año de preparatoria y sueña con estudiar psicología, especializándose en terapia de duelo, una vocación que nació de su propia experiencia con mi partida. Quiero ayudar a otras familias que pierden a alguien querido, me dijo en una de nuestras conversaciones en sueños. Quiero que sepan que el amor no muere nunca. Mi corazón espiritual se llena de orgullo al verla ayudar a otros compañeros que atraviesan pérdidas familiares, compartiendo con ellos su certeza de que la muerte
es solo un cambio de domicilio, no una despedida definitiva. Pero quizá la transformación más hermosa ha sido la forma en que mi familia aprendió a vivir con mi presencia espiritual. No viven en el pasado, no quedaron atrapados en el dolor. En cambio, crearon una nueva dinámica familiar donde yo soy una presencia constante, pero no limitante. En fechas especiales, cumpleaños, Navidad, Día del Padre, me reservan un lugar en la mesa, no por tristeza, sino por alegría. Cuentan historias sobre mí, se ríen de mis manías, celebran los recuerdos que construimos juntos. Y yo estoy ahí, invisible pero presente, bendiciendo cada momento de felicidad. Carmen comenzó una nueva relación hace 2 años. Al principio, eso me perturbó profundamente. Una parte de mí se sentía traicionada, abandonada. Pero mi abuela Rosa me enseñó una lección fundamental sobre el amor verdadero. El amor real no posee, mijo. El amor real desea la felicidad del ser amado, aunque esa felicidad no nos incluya físicamente. El hombre se llama Arturo. Es profesor de historia y también viudo. Perdió a su esposa por cáncer hace 3 años y entiende el dolor de Carmen de una manera que pocos podrían. Más importante aún, respeta mi memoria, nunca intenta borrar mi presencia de la vida de la familia, y trata a Diego y a Sofía con el cariño de un verdadero padrastro. Una noche logré aparecerme a Carmen en sueños y le dije: «Tienes derecho a ser feliz, mi amor. Yo siempre seré el padre de tus hijos y tu primer gran amor, pero tu corazón tiene espacio para amar de nuevo». Ella despertó llorando, pero eran lágrimas de alivio. Por primera vez en años, se permitió amar sin culpa. Arturo incluso me habla a veces, mirando mi foto en la sala. «Cuida bien de ellos desde allá arriba, Ricardo. Yo me haré cargo de cuidarlos aquí abajo». Es un buen hombre, y estoy en paz con su presencia en sus vidas. Desde el plano espiritual, puedo ver el futuro cercano de mi familia, y es brillante. Diego se casará y tendrá hijos que llevarán mi nombre y mis valores adelante. Sofía se convertirá en una psicóloga excepcional y ayudará a muchas familias a sanar sus heridas. Carmen será feliz junto a Arturo, pero nunca olvidará el amor que construimos juntos. Y yo estaré ahí para todo, para la boda de Diego, susurrándole consejos al oído, para la graduación de Sofía, llenando el auditorio con mi orgullo espiritual, para los nietos que aún vendrán, siendo el abuelo invisible que los protege de todos los peligros. He aprendido que el amor verdadero no conoce fronteras. No importa si estamos separados por dimensiones distintas, por velos entre mundos, por la barrera aparente de la muerte. El amor encuentra un camino, el amor se adapta, el amor trasciende. Hoy, al compartir mi historia con ustedes, quiero dejar un mensaje a todas las familias que han pasado por el dolor de la pérdida. Sus seres queridos no los han abandonado, están más cerca de lo que jamás imaginaron. Escuchan sus oraciones, sienten sus lágrimas, comparten sus alegrías. Presten atención a las coincidencias significativas, a los sueños especiales, a las canciones que suenan en el momento justo, a los aromas familiares que aparecen de la nada. Esos son nuestros signos, nuestra forma de decir: estamos aquí, estamos bien, y nuestro amor por ustedes sigue tan fuerte como siempre. La muerte no es el final de una historia de amor familiar. Es apenas el comienzo de un nuevo capítulo, escrito con tinta invisible, pero legible con el corazón. Mi misión como guardián espiritual de mi familia continúa. Tal vez dure décadas, tal vez siglos. No importa. El tiempo en el plano espiritual es distinto. Y mi amor por Carmen, Diego y Sofía es eterno. Un día, cuando les llegue el momento de hacer su propia transición hacia aquí, los estaré esperando. Y entonces nuestra familia estará reunida de nuevo, ya no separada por la muerte, sino unida por la vida eterna del amor. Hasta entonces, continúo con mi vigilia invisible, con mi protección constante, con mi amor incondicional. Porque ser padre, ser esposo, ser familia, no son papeles que terminan con la muerte física. Son compromisos del alma que duran para siempre.
Que Dios los bendiga y que nunca olviden, el amor verdadero trasciende la muerte y sigue brillando a través de todas las dimensiones de la existencia. Soy Ricardo Hernández y mi historia de amor continúa escribiéndose todos los días, con cada acto de protección, con cada bendición silenciosa, con cada momento en que mi familia siente que no está sola. El amor no muere, solo se transforma y crece aún más fuerte.